Bueno, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirse. Muchas gracias Diego y Sergio de DIVAC por acompañarnos en este seminario. Mi nombre es Cecilia Conci, yo coordino junto con Carolina Dixon el Centro de Estudios de Gestión de Estrategia y Negocios de la Universidad Provincial de Ceiza y en esta oportunidad Diego y Sergio nos van a compartir un tema de muchísimo interés que tiene que ver con geopolítica y logística, es decir, cómo nosotros, o sea, o nuestra economía y particularmente la logística se ven afectada por los cambios que hay en el nuevo orden mundial, en el nuevo orden económico mundial, que podemos decir. Así que esta sesión está siendo grabada para después publicarlo en el canal de YouTube del CGEN, para quienes no puedan estar en toda la sesión o quieran volver a revivirla. Muchísimas gracias, Sergio y Diego. Por mi parte, me silencio, así ustedes les cedo la reunión, ¿sí? Bueno, Cecilia, muchísimas gracias. Vamos a intentar explicar hoy un poquito qué es lo que está pasando en este segundo cuarto del siglo XXI y hacia dónde va el orden económico a nivel mundial, pero desde un punto geopolítico para entender básicamente qué está sucediendo con las cadenas de suministros, qué oportunidades tenemos para eso en Argentina y en América del Sur. Eh, quien les habla, soy Diego Baglietto y ahora, solo para presentarme, yo soy CEO y fundador de DIVAC, que es una consultora en estrategia logística y desarrollo de soluciones para clientes del área de desarrollo de negocios, y Logia, que es una inteligencia artificial aplicada solamente a la cadena de suministros, ¿sí? Entre otras cosas, yo he sido fundador de CEDOL y les agradezco el tiempo que vamos a compartir, ¿sí? ¿Qué es la geopolítica? Básicamente es una explicación hoy de cómo los países, las empresas compiten, cooperan y toman decisiones para proteger todos sus intereses estratégicos. Si bien esto tiene que ver con la geografía, con el orden tecnológico, con el poder real que influye en la relación económica, la idea es explicarles aquí cómo está sucediendo esta competencia y esta cooperación entre distintos jugadores estratégicos dentro de la cadena de suministros. Lógicamente, ya no deja dudas que los cambios ya no son solo militares o políticos en el mundo en el que vivimos, sino que esto va a condicionar inversiones, costos, competitividad de las empresas y de los países. Aquí muy de la mano van las estrategias que tenga cada país para desarrollar sus propias redes de abastecimiento, sus propias redes de transporte, sus propias redes de comunicación, y las empresas que estamos inmersas en esa realidad somos las que tenemos que considerar y tener en cuenta estas diferencias. Es muy importante entender geopolítica para la estrategia de la compañía, no solamente para el negocio en sí, dónde está el mercado, quiénes son mis clientes, cuáles son las cadenas de distribución, pero también entender que las cadenas de abastecimiento se están viendo afectadas y cada vez más rápido. Créanme que si bien hoy estamos en el mundo de la inteligencia artificial o la economía del conocimiento con Internet y la economía digital, y hay realmente una globalización, todavía el 80 o 90% del comercio internacional se mueve a través de la vía marítima. Y esas vías marítimas siguen importando a los países para sus propias economías y para las empresas para su propio desarrollo, tanto sea el petróleo, los alimentos o los minerales estratégicos. Muchas veces no hemos hablado de minerales estratégicos en nuestros negocios, pero para muchas cosas que nosotros hacemos todos los días, los minerales
son parte de nuestros insumos básicos para transformarlos, ya sea física o químicamente, en un producto o un subproducto que consumimos. Entre ellos, si no tuviéramos arena, no tuviéramos celulosa, no podemos fabricar vidrio, para ponerles un ejemplo más que sencillo y para que se entienda. Y acá están todas las rutas por las cuales circulan estos productos. Los pasajes son estratégicos en el mundo y son pocos, que aquí es donde uno tiene que empezar a pensar en sus planes de contingencia para desarrollar los negocios. Vamos a intentar durante esta explicación mostrárselos, explicarle qué es lo que pasa por ahí y cómo se ven afectadas las economías o los costos o las cadenas de distribución. Por lo tanto, un pequeño temita que yo les quiero dejar es analizar los cuellos de botella cuando mi abastecimiento está lejos. ¿Por qué? Porque vamos a ver a través de estos lugares todo lo que se modifica en cuestión de días o semanas, pero no tarda meses la modificación de una reducción de alguna de estas rutas de navegación. La verdad es que cuando se inició este siglo, casi todos hablábamos de eficiencia, globalización, de bajar costos, y la realidad es que hoy estamos viviendo algo muy diferente, que son los conflictos regionales, que de alguna manera un conflicto en Ucrania afecta, por ejemplo, el abastecimiento de alimentos a toda la Unión Europea. ¿Por qué? Porque Ucrania es el tercer productor de trigo y maíz en el mundo, para que tengamos una dimensión del problema. Por Ucrania pasa el 75% del gas que utiliza la Unión Europea, ¿ok? Y si queremos ir después a los resultados que eso hace, es que toda la economía cambia, suben los costos y el resultado es que hay una especie de fragmentación en bloques económicos que va a cambiar rutas, o las está cambiando las rutas, las inversiones, todo lo que tenga que ver con las cadenas de abastecimiento, pero la buena noticia es que si trabajamos encima de conocer esta información, de desarrollar planes de contingencia, hay oportunidades para nuestros negocios. ¿Cómo impacta la geopolítica en todos los días? Básicamente en tres áreas: los combustibles, los alimentos y la tecnología. No es solo que un presidente decida una guerra o que haya un conflicto armado. El tema, por ejemplo, en el estrecho de Hormuz, sube el petróleo a nivel mundial. Y después les voy a explicar cómo los países que no tengan reserva de combustible va a tener inflación. De hecho, la Comunidad Europea en el día de ayer y Estados Unidos también comunicaron el alza del costo de vida. Cuando la Comunidad Europea planteaba que iba a ser el 2,2% anualizado durante el 2026, ya está en el 2,8%. El mayor impacto está en los combustibles. Luego los alimentos. Básicamente Ucrania y los bloqueos del Mar Negro están cambiando el precio del trigo, el precio de los fertilizantes y el precio de los alimentos a nivel mundial. El último análisis del primer semestre de la FDA en Estados Unidos muestra un alza en alimentos en lo que va del primer semestre de casi un 14%. Esto es tremendo para tenerlo en cuenta. Y en cuanto a los fertilizantes, una buena y una mala noticia. La buena es que el mundo es productor de fertilizantes. La mala noticia es que el fertilizante se necesita en cualquier tipo de siembra, al menos una vez al año. Y si mi cadena de abastecimiento de fertilizantes está lejos, no voy a poder generar la calidad y cantidad de producto para el suelo que tengo. Doy un ejemplo: Brasil no tiene potasio en su suelo. Necesita del potasio para cualquier tipo de producción. Es el mayor consumidor de potasio a nivel mundial. Nosotros tenemos la posibilidad, a través de la generación de litio,
que uno de los derivados del litio es el potasio, de ser abastecedor cerca, frontera de por medio, nada más. Y lo último, la tecnología. Casi todo lo que nosotros utilizamos, desde el teléfono del celular, el auto, computadoras, las industrias de cualquier tipo, tienen chips que dependen de Taiwán. Les diría que hasta el 90% de la producción en el mundo, inclusive hasta los teléfonos Apple que se fabrican en China, dependen de los chips de Taiwán. Vamos a ver cuando ingresemos al área China o Indo-Pacífica, cómo está afectando hoy la economía de los chips. Dejamos de este estudio algunos estrechos, algunos canales afuera, porque hoy todavía no están siendo afectados por la economía, lo que no quiere decir que no los afecte. Lo que queremos mostrarles en este trabajo es cómo geopolíticamente están funcionando todos los cambios anteriores. Pero existen, están en el mundo. ¿Cómo cambia? ¿Cómo la geopolítica vuelve a condicionar nuestra economía mundial? Para poder entender esto, y ya que el 80 o 90% del mundo se maneja a través de la vía marítima, tenemos solamente 6 puntos en los cuales la economía se derrumbaría en el mundo. La primera es el canal de Suez, que conecta el mar Mediterráneo con el mar Rojo. Para que tengan ustedes una idea, el 12% aproximadamente del comercio marítimo mundial pasa por el canal de Suez. El segundo punto es el estrecho de Hormuz, el estrecho que Irán, de alguna manera, tiene su soberanía en ese estrecho y es la salida principal al Golfo Pérsico y al Océano Índico. Es decir, que más del 20% del petróleo mundial se mueve por ahí y más del 25% del gas natural licuado pasa por el estrecho de Hormuz. Entonces, fíjense lo estratégico que es el estrecho de Hormuz y por qué Irán tiene una gran capacidad de negociación con el mundo, porque si cierra el estrecho de Hormuz, imagínense, el mundo entra en un colapso de un combustible fósil que el precio hoy está bastante estable, en $100 promedio el barril, pero que en cualquier momento puede pasar de 100 a 300. ¿Sí? Y esto ya ha pasado en la década del 70. Luego, como tercer punto, el estrecho Bab el-Mandeb, que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén. Es un estrecho muy pequeño, muy chiquito, es el 10% del comercio marítimo mundial pasa por ahí y casi todo el flujo de petróleo y gas natural que se va a mover al norte de África y a la Comunidad Económica Europea. El cuarto está en nuestro continente, es el Canal de Panamá. El Canal de Panamá es la única conexión que tenemos entre el Atlántico y el Pacífico o entre lo que yo les diría el Asia y América. Con lo cual, si bien solamente es el 5% del comercio marítimo internacional, es un punto sumamente estratégico, porque si el Canal de Panamá se cierra o no funciona, prácticamente la costa este de los Estados Unidos se quedaría sin abastecimiento de insumos y el norte de América Latina no tendría posibilidad de comercializar sus bienes y productos. Lógicamente después tenemos el estrecho de Malaca. Para muchos que ustedes no conozcan, el estrecho Malaca también es un estrecho pequeño que conecta el Océano Índico con el Mar de China. Pero fíjense, representa el 25% del comercio marítimo mundial y por ahí pasa el 80% del abastecimiento de combustibles a China. Y ese estrecho de Malaca hoy está administrado por Estados Unidos. El sexto punto es el estrecho de Taiwán. Son 160 kilómetros aproximadamente entre la costa china y Taiwán. Uno puede decir, bueno, pero no es tan importante. Sin embargo, es la salida de Corea, de Japón, de Corea del Sur, de todas las rutas del Asia Oriental hacia el resto del mundo, para que tengan ustedes una idea. De estos 6 puntos, que son netamente estratégicos para entender el mundo cómo se mueve, lo podemos dividir en 4 cuadrantes. Un cuadrante dividido por la línea del Ecuador, donde quedamos en el sur occidente y el sur oriente,
y el nororiente y el noroccidente en la parte superior, y lo que sería una línea aproximadamente los montes Urales para tener dividido el mundo y empezar a entender la geopolítica económica del mundo. Si dividimos en esos cuatro, les pido que en este momento se concentren en la parte superior del cuadro, ¿sí? Que es noroccidente y nororiente, donde, fíjense ustedes, en el primer cuadrante, que es noroccidente, estamos hablando de hoy lo que sería Estados Unidos, Canadá y la Europa occidental, donde tenemos aproximadamente unos 1.200 millones de habitantes, que representa un 15% del total de la población en el mundo. Pero si nos movemos al 2, que es el nororiente, que básicamente les diría es el Asia Oriental, Corea del Norte, Corea del Sur, Rusia, Japón, India y China, estamos hablando de unos 4.200 a 4.500 millones de habitantes, representa más del 50% de la población en el mundo. Vayamos al 3, en el suroccidente, donde se encuentra América Latina, el África Occidental y parte del Atlántico Sur, donde estamos nosotros. Fíjense que nuestra incidencia en cantidad de millones de habitantes somos aproximadamente 500 millones. Y no representamos en el Producto Bruto internacional mucho. Representamos casi nada, es el más chico de los 4 cuadrantes. Y si vamos al 4, lo que es el Indo-Pacífico estratégico, lo llamo yo, estamos hablando básicamente de Australia, el Oriente Medio, todo lo que es Indonesia, África Oriental, África Austral y el sudeste asiático. Fíjense ahí que hay aproximadamente entre 1.700 y 2.000 millones de habitantes y es el 25% de la población del mundo. ¿Ok? Entonces, solamente el Oriente, para que tengamos una idea, el 2 y el 4, representan casi el 80% de la población en el mundo. Esto para ir situándonos y hacer relación con los pasos que hemos visto recién de la economía en el mundo desde el punto de vista de la navegación marítima. Conclusión, para ponerlos en cuadro, los porcentajes de población en el mundo contra el PBI. Fíjense que nosotros que estamos en el suroccidente somos el tercer punto, que somos el 7% de la población, pero solo representamos el 5% del Producto Bruto en el mundo. ¿Ok? Con lo cual, la mayor cantidad de energía, de abastecimiento, de desarrollo, lo necesitan los países que están en todo el cuadrante 2 y 4, para poder entender cómo funciona el mundo, cómo funcionan las estrategias y cómo funciona la economía. Por supuesto que la competencia es por estos 5 rubros: la minería, el petróleo, el gas natural licuado, que son reservas de largo plazo y generan nuevos mercados. El cuarto son los alimentos, y en los alimentos me quiero detener un segundo antes de avanzar a los recursos humanos. Sin fertilizante no hay producción de alimentos. Esto es un punto estratégico. De hecho, Estados Unidos abrió este año a todos los inversores que quieran tener plantas de fertilizantes en los Estados Unidos, le anticipan una especie de RIGI, como sería en la Argentina, el 50% del proyecto. Es decir, que si uno quiere hacer una planta de fertilizantes que valga $1.000.000, el Estado americano te da $500.000. Vos decís, pero estamos en economía occidental, ¿cómo es esto? Bueno, sin fertilizantes no hay alimentos. Esto es lo que entiende hoy Estados Unidos y lo que entiende para los próximos 25 años. Y voy al tercer punto: suelos y agua. Yo les di el ejemplo de Brasil, que no tiene potasio. Depende del potasio que pueda generar el mundo. Por eso, para nosotros, como estrategia de país, como estrategia de desarrollo, el litio es sumamente importante, porque un derivado, como lo expliqué antes, es el potasio. Y el agua. La mayor reserva de agua dulce en el mundo la tiene América Latina. Y en el mundo,
el mayor consumidor de agua dulce son los alimentos y las proteínas. Para poder generar alimento y proteínas se necesita agua. Por último, el tema de los recursos humanos. No por último es el menos importante, ¿no? Porque el talento y la capacitación es un recurso escaso, totalmente decisivo, y la realidad que sin ese talento calificado posiblemente no haya innovación y conocimiento, y mucho menos productividad. Entonces, las competencias que las naciones o las empresas que están trabajando desde el punto de vista económico en más de un país necesitan tener son los recursos humanos. Solamente para que vean cómo se desplaza el centro de gravedad del mundo después de lo que expliqué de los 4 cuadrantes, en 1990, que es el chat que tenemos enfrente a ustedes sobre la izquierda, les muestra que el centro de gravedad del mundo era occidental, ¿sí? El liderazgo económico a través de Europa y Estados Unidos, y yo les diría que hasta finales del siglo pasado se da de esa manera. Ahora bien, parados en el primer cuarto del siglo XXI, el mundo está más equilibrado. Sigue habiendo un predominio de liderazgo de Estados Unidos-Europa, pero apareció un jugador que trabajó a largo plazo, que para él 100 años es nada, que es China. Y en China ganó, el Pacífico ganó protagonismo con el comercio mundial. Por supuesto que al lado tiene algunos buenos socios, como puede ser India, pero fíjense que si yo me voy 25 años más adelante y vean que el círculo rojo se agranda porque llega hasta prácticamente Australia y la parte del Océano Índico en África, el Producto Bruto Mundial, y ahí es donde está la mayor cantidad de población, va a estar dado por la expansión de la clase media en Oriente. Esto no es un tema menor, porque casi todo lo que pensemos que tenemos que hacer para vender o para abastecernos, ese va a ser el centro del consumo, ¿sí? Y acá les quiero dar solamente un parámetro antropológico y social. Hoy la edad promedio en Europa es de aproximadamente 46 años. La edad promedio del África es 19 años. Y la edad promedio del Asia o del Oriente Pacífico está en 30 años. Con lo cual, el continente europeo es un continente viejo, no tiene reproducción para poder tener consumo. En cambio, los otros 2 continentes, Asia y África, son todavía jóvenes. Entendiendo esto, es como se está desplazando hacia el oriente población, comercio internacional, innovación, tecnología y muchas de las infraestructuras de los corredores logísticos que se necesitan. Por lo tanto, quien controle las rutas y esos puntos de control 6 que hoy yo les acabo de mostrar, va a controlar la economía en el mundo. Rápidamente, para conocer el Canal de Panamá, todo el comercio que nace en el oriente, a la altura, el Canal de Panamá está a la altura de lo que hoy es Taiwán o Hanoi, para darles una idea. Se recorren 8.000 millas náuticas para poder llegar al comercio o a los países que necesitan consumo, pero fíjense que si se bloqueara el Canal de Panamá por alguna razón, hay que hacer a través de nuestro estrecho en el sur de la República Argentina el doble de millas para poder llegar a ese mismo tipo de mercado. En el mapa que tienen abajo, fíjense, Shanghái, que básicamente es un desarrollador de punta a punta. Si yo tengo que ir de Shanghái hasta el Canal de Panamá o a Nueva York, estoy a través del Canal de Panamá, disculpen, estoy hablando en casi un poquito menos de 20.000 kilómetros. Si tuviera que ir por el Cabo de Horno, nosotros tendríamos 30.000 kilómetros. Con todas las complicaciones náuticas que tiene ir al océano Pacífico en el sur y la navegación del mar Argentino, que no es una navegación sencilla, para llamarlo. Ahora veamos el África.
Estuvimos hablando del estrecho y el canal de Suez, que es la línea que ustedes tienen en el mapa de la izquierda de color azul, lo que hoy ocurre básicamente con el abastecimiento. ¿Qué pasaría si ese estrecho de El Badem se cierra o el canal de Suez? Lo que habría que hacer a través del Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, todo el camino hasta los centros de consumo, única ruta, les diría, alternativa que tiene el comercio entre el Oriente y los mercados de consumo. ¿Ok? El estrecho de Malaca. Vayan abajo del mapa, en un círculo color violeta, dice estrecho de Malaca. Fíjense que es entre Malasia y Singapur. Todo ese estrecho es por donde pasa el abastecimiento de, le diría, combustible para China. Es estrategísimo, no estratégico, estrategísimo, porque ese 80% de importaciones petroleras pasan por ese corredor y la dependencia de China es absoluta de ese corredor. Y ahora, sobre el centro del mapa, van a tener unos pequeños cuadritos de distintos colores. Esas son islas artificiales que Vietnam, China, Taiwán, Filipinas han creado para poder tener puntos intermedios de abastecimiento logístico. ¿Ok? Ustedes dicen, wow, islas en el medio de la nada. Sí, son artificiales, pero el estrecho de Malaca representa el corredor marítimo más importante del mundo, posiblemente, y hay que encontrar alternativas entre, fíjense, tenemos Filipinas, tenemos la China, tenemos Taiwán. Es enorme la capacidad que tiene sobre el Golfo de Tailandia ese estrecho. El estrecho de Taiwán, mapa superior en el centro de nuestra lámina, les muestra que tenemos una diferencia de 160 kilómetros del litoral marítimo de China a Taiwán. Los chinos piensan que es una provincia que hay que anexar a la fuerza, pero claro, ahí está Estados Unidos defendiendo esa posición estratégica porque les diría que se haría un caos de tráfico marítimo mundial peor que el estrecho de Hormuz si eso pasara. Los chinos son conscientes de esto. Ellos saben que si le ponen un pie a Taiwán, muchos de sus abastecimientos para seguir manteniendo la industria se van a desaparecer. El mapa que tienen ustedes sobre la derecha muestra un poquito en todo lo que son las flechas de color violeta, cómo serían los itinerarios y las bases navales de China y los Estados Unidos distribuidas en esa zona. Es una zona importante, es una zona candente. China depende básicamente del estrecho de Malaca y depende de la salida del mar de Joló entre lo que hoy es Brunei y Filipinas. ¿Es una arteria crítica el estrecho de Hormuz? Sí, sin ninguna duda. Desviarse del estrecho de Hormuz a través del Cabo de Buena Esperanza, yo les diría que lleva al menos entre 8 y 10 días más de costo de flete, generando lógicamente una capacidad como hay que recorrer más millas náuticas, hay menos barcos para poder utilizar. Es decir, si yo tengo una flota de 100 barcos para hacer hoy y abastecer el mundo, esos 100 barcos no van a poder abastecer el mundo con esta realidad. Por eso el cuadro que se les presenta abajo es un cuadro dependiendo del tipo de trabajo que hay que hacer multimodal. Un jugador nuevo en todo esto, Australia. Tiene una posición Australia muy estratégica, si bien está al sur, a la misma línea, la capital Canberra de Johannesburgo y Buenos Aires, compartimos el mismo clima, empieza a ser un jugador importante para, fíjense en la parte superior de Australia, la salida de ese conglomerado que tiene que ver con el estrecho de Malaca. Una alternativa al Mar Rojo importante es el mapa que yo les muestro sobre la derecha, pasando por el Cabo de Buena Esperanza, y para que tengan ustedes una idea en el plano superior, la cantidad de días que se tardaría para navegar basado hoy en una velocidad promedio de cualquier buque de 16.4 nudos
que son los buques grandes de ultramar, ¿sí? Es decir, a la misma velocidad hay que recorrer más millas y esto complicaría. Algo también importante del canal de Suez y la entrada de lo que es el conflicto del Mar Rojo en el estrecho de Bab el-Mandeb. Toda la zona de Etiopía, Eritrea, Yemen y Djibouti son los piratas del Océano Índico. Es un grave problema no resuelto y que el Islam no quiere resolver porque le sirve como primera frontera de ataque, y entender que es muy compleja ahí la ley marítima internacional. Por lo tanto, si tuviéramos conflicto en el estrecho de Hormuz y Bab el-Mandeb, la incertidumbre es total en el mundo. No habría probabilidad, o tendrían la mejor probabilidad, aquellos países que se autoabastecen de combustibles, donde buena parte de los exportadores van a enfrentar graves problemas y lógicamente los buques hoy todavía se mantienen con el fluido del petróleo para atravesar el mundo. Se los muestro así porque nosotros en nuestra cultura el mapa no lo tenemos muy claro de qué significa el estrecho de Bab el-Mandeb y el estrecho de Hormuz. Por supuesto que aquí hay una complejidad mayor, no quiero entrar en esto porque entramos en temas religiosos, controlado por musulmanes, donde hay otro tipo de intereses que todavía el dinero como tal no es un problema, ¿ok? Por lo tanto, evidentemente ya una ventaja competitiva es tener cadenas de suministro, no solamente para optimizar costos, sino para resistir las interrupciones. Yo digo que las crisis van a seguir ocurriendo. Acá la pregunta es cuándo ocurrirá y cómo me impacta en el tema. Un poquito para hablar de China y la región Indo-Pacífica. Como yo les voy mencionando, va a ser el centro de gravedad económico y logístico de nuestro planeta, donde va a haber redefinición de rutas comerciales, rutas logísticas, le diría que hasta la misma ruta de la seda va a ser modificada, y tiene una influencia económica y geopolítica en el mundo infernal. Va a ser otro mundo, posiblemente un poco desordenado, pero bastante multipolar con los corredores. Y esto es lo que hay que definir como empresa, qué tipo de estrategia voy a utilizar para no quedarme sin mercado o sin abastecimiento. Fíjense dónde está China. Y China está haciendo un trabajo de hace unos 25 años en expandir su influencia global. No a través de la guerra, no a través del ejército, sino a través de reducir su independencia y poder controlar rutas y puertos. Por favor, recuerden esto, para lo que nos falta de la presentación, controlar rutas marítimas y puertos. Tema sumamente importante. ¿Qué es lo que hace? China está impulsando inversiones en lo que llama el Belt and Road Initiative, que son todas las rutas para asegurarse de energía, alimentos y acceso a mercados, sobre todo el mercado europeo. Y desarrollar puertos, caso el puerto de Chancay, en el Perú, que va a ser la puerta de entrada y salida, ya está funcionando hace un año, bueno, este diciembre ya va a ser 2 años que está en funcionamiento, y va a ser el principal corredor bioceánico entre el Perú y el Brasil para ir desde Oriente hacia Occidente. Y diversificar las rutas a través de corredores bioceánicos. Hoy China tiene una institución en el Perú que es una institución financiera para financiar corredores bioceánicos con rutas ferroviarias, rutas árticas también, vamos a verlo eso, y otras alternativas como es cruzar el Amazonas con un ferrocarril. Fíjense ustedes, ¿qué está haciendo China? Si pudiera ir por la ruta del Mar del Norte hasta el puerto de Ámsterdam, que es el puerto de primera y última llamada en Europa, hoy está hablando de 35 días, pero tiene el peligro de los icebergs. Sobre todo
entre julio y noviembre. Y después, si utilizara el canal de Suez, fíjense que tiene 48 días para poder acceder al mismo puerto, tiene que pasar por el estrecho de Malaca, tiene que pasar por el estrecho de El Badem y tiene que pasar por el canal de Suez. Con lo cual, es un riesgo durante todo el año. ¿Qué es lo que está haciendo? Fíjense, en este mapa, en azul, están las rutas marítimas, lo que ellos necesitan para controlar los corredores logísticos. Y en rojo son las rutas nuevas, yo las llamo multimodal, pero porque tiene transporte terrestre a través de ferrocarril y rutas, con una importancia geopolítica fundamental. Ellos quieren ser el centro económico del mundo a partir de la segunda parte del siglo XXI. El Indo-Pacífico, acá en América Latina, para los que no sepan, todos los puertos del Pacífico en América Latina son puertos de aguas profundas, normalmente entre 18 y 20 metros de profundidad para la navegación, cuando los buques de mayor calado tienen entre 12 y 14 metros. Con lo cual, no hay que estar balizando, no hay que estar limpiando, no hay que estar trabajando el fondo del océano, como puede ser el acceso al puerto de Buenos Aires, ¿sí? Sobre el Atlántico, en América Latina, hay solamente 2 puertos de aguas profundas naturales, Montevideo e Ilhéus, en el Brasil. ¿Sí? Fíjense en el mapa, Ilhéus está a la altura del Callao, en todo lo que tiene que ver con el Perú, y Chancay está a 75 kilómetros al norte. Pero lo más importante, que el 60% del comercio mundial se mueve a través del Océano Pacífico. Entonces, ¿por qué China invirtió en Chaicán? Piénsenlo, que lo que quiere es que no depender del Canal de Panamá y ser el puerto de entrada y salida entre Occidente y Oriente. India, otro jugador importante. Para los que no conozcan un poco de historia, la India logró su independencia en 1947. Al mismo tiempo se creó Pakistán, fue una estrategia del gobierno inglés para no darle acceso a Rusia, acceso al Océano Índico, la creación de Pakistán. Y fíjense la posición que tiene, ¿no? Está en el medio entre el estrecho de Malaca, el estrecho de Hormuz, del Mandeb, el canal de Suez, pero en la parte superior tiene los caminos de la ruta de la seda. Tiene una posición, es un epicentro tremendo de crecimiento y de demanda, la India, con 5 principales productos que importa: petróleo crudo porque no tiene, gas natural porque no tiene, carbón no tiene, tiene necesidad de componentes electrónicos y aceite de soja. Si no tuviera abastecimiento de aceite de soja, prácticamente la India no tiene aceite más que el de palma, y el de palma no se puede utilizar, el aceite de palma, para condiciones alimenticias. Argentina tiene una negociación con los países BRICS, pero fíjense qué fuera del mundo estamos, o qué fuera de la estrategia que está tomando el mundo estamos. Sí tenemos productos buenos, como son la soja, el maíz, el trigo, nuestra carne bovina, inclusive la carne aviar, todo lo que es soja, girasol, litio, cobre, gas natural, petróleo, pero estamos lejísimos del mundo. Estamos, no digo donde el mapa dice quién lo hizo, pero más o menos. Entonces, dependemos de asociarnos sí o sí con quien sea. No importa si está del lado norte o del lado sur de la cosa, pero estamos lejos del mundo. Estados Unidos, jugador no menor en todo esto, con una estrategia clara de cambiar el just in time por el just in case. ¿Qué es esto? Básicamente, buscar que se produzca cerca, tener inventarios estratégicos cerca, tener cadenas diversificadas y flexibles cerca, para tener un menor riesgo con mayor continuidad. No se trata solo de fabricar o producir, les diría, el menor costo. La idea es abastecerse. No importa que el costo sea mayor. Mientras yo tenga comida
y tenga petróleo y tenga gas, puedo hacerle frente a cualquier situación en el mundo. Ahora, en este paradigma, lo que Estados Unidos definió son tres relaciones. Lo que se llama nearshoring, que es básicamente producir cerca y que el consumo no se vea afectado. Algunos países aliados y políticamente confiables, por eso quiero poner el nombre de Milei, pero no por nuestro presidente, sino por la estrategia que tiene Estados Unidos con Argentina, porque como vimos antes, si bien Argentina está en el fondo del mapa de quien lo hizo, puede reducir riesgos, ganar resiliencia y asegurar futuro. ¿Por qué? Porque tenemos minerales, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos agua, tenemos tierra y producimos alimentos. Ese nearshoring, que son oportunidades y fortalezas, básicamente el mayor ganador es México, que está al lado. ¿Okay? Por más que lo combatan, por más que le hagan un muro, por más que lo que ustedes quieran entender, la realidad es que el costo total ya no es por costo unitario, sino es porque se mantenga el abastecimiento de los mercados. Ahora bien, el Ártico. Vieron que hace muy poco el presidente Trump salió diciendo, vamos a comprar Groenlandia. Yo quiero explicar que no es una locura lo que plantea, y lo que está mostrando es que el Polo Norte se está derritiendo. En el primer mapa sobre la izquierda van a ver los pasos que tiene hoy por cuestiones de hielo, pero que se está derritiendo. Y un solo estrecho, que es el de Bering, a tiro de gomera entre Alaska y la zona de Anadyr en Rusia. ¿Sí? Hay cuestiones de diciembre a junio que tienen restricciones de navegación, pero si desaparece el Polo Norte, que vamos en vías A por el calentamiento global, la realidad es que es una zona de acceso directa entre el Asia y Europa, y que Canadá, Estados Unidos, necesita controlar para poder pasar hacia Corea, Japón y Taiwán. Ahora vamos a la Argentina, o el complejo panorama que tiene nuestro país. Si bien somos productores de alimento, energía y minería, estamos lejos y necesitamos entender que estamos lejos. Y cada uno tiene que tener una estrategia en su propia empresa, en su propia organización, sabiendo que está lejos y que le puede pasar de todo, tanto para vender como para abastecerse. ¿Somos recurso estratégico? Sí, pero lejos del mundo. ¿Nos necesita el mundo? Sí, pero si no somos competitivos no nos van a comprar. Con lo cual necesitamos cierta integración y cooperación regional con el gran jugador que es Brasil. ¿Y cómo entra América Latina en este tablero? Fíjese, tenemos acá los puertos del Atlántico y el Pacífico. El Pacífico tiene muchos más puertos que el Atlántico, paradójicamente, solamente por una cuestión de navegación. Es fácil poder navegar a cualquiera de los puertos del Pacífico, no necesita dragado, limpieza ni nada. Ahora bien, son puertos que van a generar corredores bioceánicos, y lo que quiero explicarle aquí un poquito van a ser esos corredores bioceánicos, con un jugador en el medio, la hidrovía del Paraná. La hidrovía del Paraná-Uruguay es una fuente de agua dulce, primero. Segundo, es una fuente de navegación importante. Requiere dragado, limpieza, rectificación y balizamiento, no es un tema menor, pero a lo largo de todo su trazado tiene 60 terminales portuarias, básicamente entre oleaginosas y cerealeras, donde sale el 80% de las exportaciones de nuestro país. Exportaciones de granos, subproductos y aceite, básicamente. Fíjese el mapa, para quienes no conozcan, va desde lo que hoy es Nueva Palmira. No se puede navegar en barcazas la hidrovía del Paraná-Paraguay por cuestiones de navegación marítima nada más, pero llega hasta el puerto de Cáceres, básicamente pasando por el Brasil, el Paraguay y Bolivia. Los puertos en Bolivia están prácticamente todos terminados. Los puertos del Paraguay lo mismo, y los puertos de Uruguay también.
El mayor productor de barcazas de América Latina es Paraguay. Y fíjense que nosotros tenemos de Rosario a Buenos Aires una cantidad de puertos donde, miren del mapa en la parte inferior, representan las barcazas entre 900 y 1200 camiones que puede transportar una barcaza. ¿Ok? Tema sumamente importante. Y del lado derecho tiene por qué es estratégico para cada uno de los países. ¿Sí? ¿Qué produce cada uno de los países que le sirve para utilizar este corredor? Ahora bien, el puerto de Rosario está ampliándose con 70 kilómetros de costa sobre el río, desde Timbúes hasta Arroyo Seco, en los cuales va a haber en el final de este corredor 29 terminales portuarias, un nodo logístico agroexportador fantástico. Creo que no hay otro en el mundo. Estoy pensando rápidamente, pero no hay otro con esa diversidad y tiene la capacidad de poder conectar a Minas Gerais con el Río de la Plata y viceversa. Vamos al puerto de Chancay, sobre el Pacífico, a 75 kilómetros del Callao, del puerto del Callao. ¿Cuál es el beneficio, básicamente, de tener un puerto? Quiere decir que es el primer puerto totalmente automatizado de América Latina. No trabaja gente adentro del puerto, todo es robótica. ¿Sí? Es un puerto nuevo, totalmente estratégico del Belt and Road Initiative, como nodo de América, y es el primer puerto inteligente. Tiene 5G, automatización, grúas autónomas, no necesita de dragado, tiene 18 metros de profundidad natural y es el puerto que eligió básicamente China para ingresar a América Latina. Fíjense en la estrategia china. Voy a Chancay, salgo por Bahía, entonces reduzco, y esto que se llama Memorándum Brasil-China se firmó en noviembre pasado para hacer una conexión directa entre el Atlántico y el Pacífico. ¿Sí? Eso única y exclusivamente se puede hacer a través de ferrocarril. China financia, Cosco Shipping es la propietaria y el corredor bioceánico nace en Ileus, en Bahía, cruza toda la Amazonia para llegar a Perú, también del lado del Amazonas de Perú, a través del estado de Acre en el Brasil, para salir a Chancay. Esto reduce el tráfico en aproximadamente casi 20 días entre el oriente y el occidente. Corredor de Capricornio, a la altura del Trópico de Capricornio, entre San Pablo y Puerto de Santos, básicamente, y Antofagasta. Parte de este corredor está ya terminado, sobre todo entre Campo Grande en Brasil, el puerto de Mourinho, Mariscal Estigarribia, Pozo Hondo, casi hasta Tartagal. Ese es un corredor que les diría la única parte que está todavía faltante es el que va entre San Pablo y Prudente Asís. Eso todavía falta. Y por supuesto vincula los puertos de Iquique, Antofagasta, Mejillones y Tocopilla con Santos. Fíjense la importancia que adquiere el norte argentino. Van a encontrar ahí el paso de Sico en nuestro mapa. El paso de Sico es el paso que menos nieve tiene durante el año. Puede permanecer abierto, es una meseta, el paso de Sico. Del lado chileno está totalmente pavimentado hasta Calama. Del lado argentino le quedan aproximadamente entre 70 y 85 kilómetros para pavimentarse. Esta misma infraestructura, viéndola en rutas en nuestro país, fíjense qué estratégico es estar con producción o abastecimiento cerca de esas rutas. La ruta 34 está totalmente terminada, para que tengan ustedes una idea. La ruta 9 se está ensanchando entre San Pedro de Jujuy y Salta, de 3 manos de ida, 3 manos de vuelta. Y se abrió la licitación entre San Pedro de Jujuy hasta La Quiaca para darle acceso también a Bolivia. ¿Sí? La ruta 51 que lleva a Sico hasta San Antonio de los Cobres está pavimentada y falta pavimentar entre San Antonio de los Cobres y El Paso.
Tremendo, tremendo desafío para nuestro país. Fíjese aquí el ferrocarril Atlántico-Pacífico. Este era un viejísimo proyecto de hace más de 50 años que el Paraguay le propuso a la Argentina y a Brasil, y en aquel momento, por supuesto, nadie sabía de geopolítica, pero los paraguayos lo necesitaban. Con lo cual, quiero mostrar en esto, céntrense en el Paraguay. El ferrocarril en Paraguay, entre Resistencia, Encarnación, Pedro Posada, Dourinta, Dorados, hacia Maracayú, está terminado. Está totalmente transitable. Y en nuestro país, entre Resistencia y San Antonio de los Cobres, le faltan menos de 30 kilómetros para terminarse. Y después queda la parte entre San Antonio de los Cobres, Salta, Socompa. Socompa es importante porque en Socompa se pueden utilizar también los trenes chilenos que le prestan servicio al cobre boliviano. El túnel de Agua Negra, que es un corredor de 14 kilómetros, necesitamos hacer 14 kilómetros. Fíjense ustedes, pero si ven el mapa de la derecha, cómo iríamos desde el puerto en el Atlántico hasta Coquimbo, del otro lado, ¿sí? Esto es infraestructura, esto básicamente va a los azules del lado de los proyectos cupríferos que necesitamos, pasa por José María, pasa por El Pachón, pasa por Filo del Sol, y sería formidable para la República Argentina este túnel. Los chilenos tienen el dinero para hacerlo. Todavía no se han sentado los dos gobiernos para resolverlo. Paso de Pichachén, la salida estratégica que necesita Vaca Muerta para acceder a los mercados de China, básicamente, con el gas licuado, conexión en Biobío y todos los mercados asiáticos. Del lado chileno está totalmente terminado, del lado argentino les diría que está medianamente comenzado. El otro túnel es el que une los Andes con Mendoza, son solo 54 kilómetros. Quiero decirles algo para también entender la dimensión de estos proyectos. Europa tardó 17 años para perforar los Alpes, para ir desde el puerto de Génova hasta Hamburgo. 17 años, ¿sí? Estos serían 6 años de trabajo. Solamente para que ustedes tengan una idea, es un tercio de lo que han hecho en Europa. Por supuesto, del lado de Valparaíso las cosas están terminadas, los chilenos llamaron a una licitación internacional para el ferrocarril, pero hay que hacer el túnel en todo esto. Otro túnel que está proponiendo el gobierno chileno es el túnel para unir la isla de Tierra del Fuego con el continente, sumamente estratégico para nosotros. Hoy, para los que no sepan, hay que cruzar en barcaza. Para salir de barcaza hay que salir de la Argentina, entrar en territorio chileno, cruzar el estrecho en el territorio chileno y volver a territorio chileno para volver a entrar a la Argentina, para por lo menos ir hasta Río Grande. Acá dos cosas. El túnel son 4 kilómetros que hay que hacer de túnel. 4 kilómetros, única y exclusivamente, para todo tipo de carga, pesada, liviana, la que sea. Esto sería un gran progreso para todo el sur de la República Argentina y el sur de Chile, porque es apto para cualquier proyecto de IMPO y EXPO. Y los chinos están negociando en este momento para construir un complejo portuario en Río Grande. ¿Por qué portuario en Río Grande? Porque le daría acceso a China hacia el sur de las Islas Malvinas para pasar todo lo que sean procesos hasta el sur de África y el paso de Malaca. Fíjense en la foto que les mostramos aquí abajo a la izquierda cómo sería el túnel por encima del estrecho. Son solo 4 kilómetros. Para que tengan una idea, el túnel subfluvial tiene casi el triple de kilómetros, o un poquito más del triple, ¿ok? Y se fue hecho en la década del fines de los 60, principios de los 70. ¿Por qué es estratégico esto y la importancia del Malvinas?
En el 2030 se negocia el contrato del desarrollo antártico, con lo cual muchos de los países le están pidiendo a la Argentina tener una base en el Atlántico Sur para poder abastecer la Antártida, que no se está derritiendo, que esto es muy importante. Se está derritiendo el Ártico y no se está derritiendo la Antártida. ¿Ok? Es una conexión biosánica fantástica y fíjense la figura estratégica que tiene ahí las Islas Malvinas. Hay algo que sí es importante. Prácticamente en el mundo no existe más papel para hacer aduana. Nosotros tenemos un grave problema en casi todas las aduanas de América Latina, de que lógicamente la aduana es un ente recaudador y como tal, cuanto más barreras físicas haya, más capacidad de recaudar tiene. No quiero decir que sean inútiles, pero les diría que estamos en el entre comillas, casi. Por lo tanto, la hidrovía con los corredores bioceánicos que están en construcción nos darían a nosotros como país, a pesar de estar al sur-sur, y para nuestros negocios, mucho acceso al mundo en todo esto. Infraestructura, tecnología y, lógicamente, desarrollo sostenible. Mapa para entender lo estratégico que son los dos corredores entre Chancay, el puerto chino en el Perú, e Ileus, el puerto en el estado de Bahía. Quiero decirle que entre Bahía y San Pablo hay 3.000 kilómetros, y los puertos de Paranaguá. Paranaguá es el mayor puerto exportador de granos que tiene el Brasil, y San Francisco do Sul. Fíjense cómo trabajarían los dos, uno a través de todo lo que se llama Capricornio, el otro sería entre Chancay. Y en el medio, la hidrovía. Fíjense qué importancia tiene la hidrovía y qué importancia tiene el puerto de Corumbá con manejo de nuestra hidrovía. Fíjense qué facilidad tendríamos de sacar producción de Santa Fe, de Rosario, de Resistencia, a cualquier lugar en el mundo. Esto es maravilloso. Entonces, cuando nosotros pensemos en nuestras empresas, hay que tener en claro esto para poder desarrollar nuestras cadenas de negocio y nuestras cadenas de abastecimiento. ¿Cómo está nuestro país frente a esto? Porque esto también es interesante. ¿Hay proyectos? Sí. El de gas natural licuado es un proyecto de Southern Energy, que son más o menos aproximadamente con un RIGI y una inversión acumulada de 14.000 millones de dólares para buques licuíferos que salen, lógicamente, desde la producción de vaca muerta. Otro es el gas natural licuado, que le podemos abastecer al mundo. No sobra gas licuado. Hay un mega gasoducto que se está haciendo entre Vaca Muerta Sur y los yacimientos terminales de Sierra Grande en Río Negro. Sierra Negre es un gran puerto, un muy buen puerto, muy buena agua. No es tan profundo como el resto de América Latina, pero tiene la capacidad de poder tener conexión portuaria sin inconvenientes. Esto está en ejecución. El oleoducto Vaca Muerta, parte de este oleoducto está en ejecución al puerto de Rosales, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Punta Colorada o en Sierra Grande, que está ahí en Río Negro, y todo lo que sería la salida trasandina y cómo tomaría ahí las refinerías la posibilidad de salir a través del paso de Pechachén hacia el Pacífico, ¿sí? Se prevé habilitar parcialmente el oleoducto, ya está con los estudios de presión hechos. La idea es habilitar en el segundo semestre de este año el oleoducto para probar la capacidad que tengan los puertos de abastecer los buques. El petróleo de Vaca Muerta es, les diría, fundamental. Lo que no tenemos es infraestructura, ninguna infraestructura. Porque la Argentina hace 70 años que no invierte en infraestructura, estamos peleando si somos de derecha o de izquierda, y no nos dedicamos a lo importante que es que los pobladores de nuestro país vivan como tienen que vivir. Hidrovía Patagónica. Esto no es un proyecto, esto es una realidad
pero figura como proyecto porque hoy prácticamente el Río Negro no es navegable. Pero quiero decirles dos cosas. Quienes descubrieron el Nahuel Huapi navegaron desde Viedma, todo el Río Negro, hasta descubrir el Nahuel Huapi. Y la primera escuela naval en Argentina, antes de estar en Río Santiago, funcionó con un buque que navegaba a través del Valle del Río Negro como escuela naval y de instrucción. ¿Se puede navegar a través del Limay, Neuquén y el Río Negro? Sí, se puede. ¿Tiene suficiente caudal? Tiene. Lo que no tiene, porque durante más de 150 años no hemos hecho nada, es un fondo que permita la navegación de barcazas. Entonces, se requiere un trabajo que ya la provincia de Neuquén y la provincia del Río Negro están trabajando conjuntamente para poder lograr esto. Abastecimiento de la arena de fractura es un tema muy necesario para todo lo que es Vaca Muerta. Esto es un desarrollo gigantesco. Yo creo que después de Altos Hornos Zapla en el Jujuy es la primera posibilidad de una solución multimodal integrada entre carretera, ferrocarril, los puertos, las hidrovías que tenemos en nuestro país. Yo les diría que si esto funciona, 50% de la economía argentina explota geométricamente. Entonces, ¿es necesario? Sí, falta infraestructura. Para que ustedes tengan una comparación entre el camión, el bitren, el ferrocarril y la barcaza y el multimodal, de cómo afectaría, si quieren ustedes ir al cuarto punto, el costo por tonelada por kilómetro, fíjense el muy bajo. La barcaza, señores. La barcaza trabaja 7 por 24, no necesita de grandes infraestructuras, solamente de puertos de atraque y desatraque, y algo en la Patagonia importante. Anteúltimo punto, la dependencia climática. ¿Qué significa esto? La nieve, básicamente. Básicamente poder transitar, fíjense que el ferrocarril y la barcaza son los dos, con el bitren, los dos de más bajo riesgo. Costo, a los que nos gustan los números, si el camión convencional es 100, el bitren está entre 75, yo diría ya 75 hoy, el ferrocarril entre el 40 y el 60%, la barcaza 20-35, indudable, y el multimodal 55. Son siempre con el mismo volúmenes, distancias e infraestructura. ¿Qué hay en ejecución? Básicamente el bypass de Añelo en la ruta 7 y la ruta 17, duplicaciones de calzada. Esto es netamente necesario para nuestro país. Por más que queramos mirar que Vaca Muerta puede ser fantástico, sin la arena de Vaca Muerta no se puede hacer el fracking, técnicamente hablando. Optimización de los flujos de Vaca Muerta con el ferrocarril carguero norpatagónico. Está en estudio, hay un anteproyecto sumamente interesante para hacer los 653 kilómetros de vía en 5 años, ¿ok? Para poder hacer ese proyecto. Y una autopista fluvial que entre los ríos Limay y Negro, que es el gran objetivo hoy de la provincia de Río Negro y Neuquén. Por supuesto, necesita de algún anteproyecto también entre General Roca y Añelo para poder transportar el líquido y el gas, ¿está? A los puertos sobre el Atlántico y el Pacífico. Proyectos de explotación de litio. Todos están pegados en la frontera con Chile, se llama Triángulo del Litio a nivel internacional, junto con el sur de Bolivia y el norte de Chile. Plantas prácticamente hoy están requiriendo recursos humanos y equipos que son difíciles de acceder a más de 4.000 y pico de metros de altura. Todos estos proyectos se compran plantas en el sudeste asiático, se desarman y se vuelven a armar aquí a 4.600 metros. Se está trabajando bien, se está trabajando mucho, sobre todo la provincia de Catamarca y Salta están trabajando mucho para poder facilitar todo este proceso minero en expansión.
San Juan. Tema no menor, San Juan, en todos los proyectos mineros en nuestro país. Por eso fíjense la necesidad de los corredores bioceánicos, ¿sí?, entre Porto Alegre y Coquimbo, para que pueda funcionar, e inclusive el túnel de Agua Negra, ¿no?, para que el corredor bioceánico pueda funcionar. Esto nos daría una independencia total. Quiero decir algo en esto muy importante. Estos 12 proyectos que están aquí, más los otros 34 que están en estudio, a la Argentina la hace independiente geopolíticamente de cualquier cosa que pase en el mundo. Si hay una guerra en cualquier lugar, nosotros podemos sobrevivir, porque tenemos agua dulce y comida, combustible, gas. Entonces, no tendríamos ningún tipo de inconvenientes. Por supuesto que hay ya 20 proyectos aprobados a través del proceso de RIGI, lo que garantiza una estabilidad regulatoria para aquellos que quieran invertir. Y el Super RIGI todavía está en proceso de aprobación en el Senado. Yo les diría que va a salir igual, pero uno de los grandes problemas es que hay una imposición a comprar a proveedores locales que las provincias están defendiendo. Lógicamente yo haría exactamente lo mismo si fuese el gobernador de cualquiera de estas provincias, pero hay cosas que no se pueden comprar en el mercado local y hay que importarlas. Por ejemplo, los chips. No habría forma de fabricar en Argentina. Todos los proyectos que van del 2025 al 2026, y solamente quiero que presten atención a la distribución geográfica que hay en el pie. ¿Qué significa esto? Que va a haber una migración de argentinos hacia estas provincias por necesidades naturales de recursos humanos. Es decir, para hablar en castellano, todo el conurbano de Rosario y el conurbano de Buenos Aires van a tener que moverse, porque va a dejar de ser Buenos Aires y el puerto de Buenos Aires el centro de atención de la República Argentina. El centro de atención entre el 2026, hoy, primer año del segundo cuarto del siglo XXI, y el 2050 son, créanme, estas 7 provincias. Hay una provincia más que no es parte de nuestro estudio en esto de la geopolítica, pero es el Chubut para todo lo que sea la inteligencia artificial. En provincias como Chubut, que tiene menos de 700.000 habitantes, imagínense que le entra 1 millón de personas y le triplicó la economía en esto. Y le triplica los problemas también, ¿no? Pero esta distribución geográfica va a ser un movimiento de argentinos hacia ese lugar. Por lo tanto, cuando uno piensa desde su empresa, ¿dónde tengo que estar? ¿Dónde me tengo que abastecer? ¿Por dónde tengo que generar? Ojo que estas 7 provincias se van a comer los recursos humanos que hoy existen y buenos en nuestro país. Hay un proyecto macro también, que es esta apertura en el sur del país de inteligencia artificial. ¿Por qué es esto de la inteligencia artificial en el sur de la Argentina? Porque como necesita gran cantidad de energía, necesita refrigerar. Y los mismos vientos del sur, el frío del sur, son los que refrigeran gratis en una inversión de 25.000 millones de dólares. Tesla ya está en Argentina, la gente de YPF ya está haciendo cargadores eléctricos para las estaciones de servicio. Esto es un cambio para nuestro país en estos próximos 25 años, que nos asegura no tener que depender geopolíticamente. Lógicamente que hay iniciativas para blindar algunos de los sílicos que tenemos nosotros, como las tierras raras también. ¿A qué se llaman tierras raras? Para ponerle, son todas las tierras que se necesitan para hacer semiconductores, inteligencia artificial y tecnologías avanzadas. ¿Ok? Sumamente importante para nuestro país y que tienen un valor económico impresionante. Por lo tanto, la mayoría de las infraestructuras que nosotros estamos teniendo para desarrollar la Argentina es el crudo y el gas, mirando al Atlántico. ¿Es casualidad o es parte de una política exterior entre Estados Unidos y Europa? Necesitan de nosotros, es un gran momento de negociación. La región Indo-Pacífica, que es la más dinámica y demandante del planeta, también necesita de nosotros. A pesar que estamos lejos del mundo,
¿sí? Y, como dicen los viejos racionales griegos, no poner todos los huevos en la misma canasta, a nosotros eso nos da una ventaja competitiva. Hay que pensarlo en nuestras empresas esto. Claramente vamos a enfrentar escasez de recursos materiales y casi les diría al mismo momento humanos al 2030. Los volúmenes son muy grandes, las construcciones de infraestructura son muy grandes. Esto que yo digo de migración hacia las 7 provincias, créanme, va a hacer que gran parte de lo que hoy es el conurbano de las grandes ciudades, sobre todo Rosario y Buenos Aires, desaparezcan, porque no va a haber trabajo acá. El trabajo va a estar ahí, en las 7 provincias. ¿Hay competencia? Sí, lógicamente que hay competencia. El Triángulo del Litio está compitiendo hoy casi a la par con el campo. Y se va a comer todos los camiones de larga distancia en este sentido. San Juan va, les diría, a 100% a abastecerse camiones chilenos porque no va a haber camiones argentinos para poder llevar la carga. Nosotros tenemos el parque de camiones, el segundo parque de camiones de América Latina, pero somos el parque de camiones más viejo de América Latina. ¿Hay competencia? Sí. Las provincias van a tener que negociar y las empresas se van a tener que mover hacia lugares que hoy no están desarrollados, ¿sí? Sobre todo en los momentos que estamos ahora en los cuales se puede pensar, se puede planificar, y el tren carguero de YPF, que es un proyecto aprobado por YPF, está aprobado por el directorio de YPF, en este momento está en negociación entre Añelo y Bahía Blanca. Pasa por 2 provincias y en realidad por 3, La Pampa también, que va a afectar un tráfico de camiones. Pero para que tengan ustedes una idea, Vaca Muerta necesita 7 millones de toneladas por año hasta el 2030 de todo lo que son aproximadamente 230.000 viajes de camión por año. Impresionante. Es una unidad económica importante para entender geopolíticamente esta infraestructura. Lógicamente la competencia está con el camión rural. Y fíjense lo que vale hoy el costo de un equipo en aproximadamente $200.000. ¿Okay? ¿Dónde lo irían a poner ustedes si tuvieran que poner el transporte? ¿Lo ponen en el campo o lo pondrían en todo esto que venimos explicando ahora? No hace falta que me lo respondan, es para que ustedes piensen a favor de su empresa. Va a haber también algunas cuestiones imprescindibles que hacen falta. Aquí son fotos de este último año para darles a ustedes una idea, porque hacen falta algunas inversiones realmente importantes, algunas muchas, otras no tanto, pero los recursos son escasos. Como dijo un viejo economista americano, el dinero no es elástico. Por lo tanto, solo para ir terminando, ¿qué es la región vial de Argentina que necesita? Fíjense que siguen siendo las mismas regiones donde están las 7 provincias que yo les acabo de mencionar y la cantidad de kilómetros que hay que trabajar durante los próximos años en muy corto tiempo. Hay provincias que no están en esta égida que se van a ver beneficiadas, como, no sé, Santiago del Estero, por ejemplo, o Formosa, porque están en el medio del tránsito, ¿sí? O La Pampa, que está entre el medio del Atlántico y el Pacífico. Pero realmente, si Argentina desarrolla todo esto, nosotros geopolíticamente obtenemos una independencia muy grande. No quiere decir que no nos veamos afectados, ¿eh? Quiero decir que el riesgo es mucho menor. Por lo tanto, las rutas nacionales y provinciales, hoy necesitaríamos aproximadamente, para que tengan ustedes una idea, unos 60.000 kilómetros más de rutas, al menos, y de rutas, buenas rutas, que banquen camiones pesados, ¿sí? Pero cuando uno lo compara contra el superávit comercial, necesitamos 4.5 veces el superávit comercial de al menos un año.
y el del 2025 fue de 11.286 millones. Macroeconómicamente el país está bien, muy bien, yo diría, pero necesita que ese dinero vuelva a la infraestructura. Por lo tanto, básicamente, después de analizar el mundo y este primer cuarto del siglo XXI, Argentina tiene oportunidades históricas. Tiene una oportunidad única, como cuando vinieron generaciones durante fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX a la Argentina. No puedo entrar en política, yo no soy político ni economista, yo solo analizo cadenas de abastecimiento y lo que pasa en el mundo geopolíticamente. Pero puede decirse que los principales riesgos no son geopolíticos o externos, sino son propios nuestros, domésticos, porque evidentemente el mundo va hacia un lado y si nosotros no entendemos eso, nos vamos a quedar fuera del mundo. Argentina en el tablero internacional, en un simple FODA, tiene grandes fortalezas. Las debilidades son la infraestructura, carga impositiva alta, baja tasa de inversión, algunas inseguridades jurídicas y algunas cuestiones del rol del Estado y regulaciones. Aquellos que estamos en logística sabemos que pagamos impuestos sobre impuestos sobre impuestos de impuestos. Pero las oportunidades son muchas, grandes, para poder desarrollarse. Y yo creo que las amenazas yo las voy a dividir en dos. Básicamente la política exterior, que no puede ser errante, tiene que tenerse una definición viendo qué es lo que va a pasar en los próximos 50 años. Y la segunda es mantener una institucionalidad interna en lo político que garantice que podamos ser un gran país. Los 10 activos estratégicos que tiene nuestro país para entender, yo primero expliqué el mundo, ahora fíjense, la energía, el litio, el cobre, la agroindustria, el agua, las energías renovables que no son menores, ya tenemos provincias que se están abasteciendo totalmente con energía renovable, corredores bioceánicos, el acceso privilegiado a los dos océanos, capital humano, tenemos buena educación, todavía somos un país con buena educación y un gran potencial exportador. En el punto 8 quiero hacer ahí una salvedad. Cuando uno estudia geopolítica, los mayores geopolíticos del mundo dicen que la Argentina es un país bicontinental. ¿Por qué es bicontinental? Porque tenemos el acceso a la Antártida, que es otro continente, y que nunca nos han educado para eso, ¿ok? Pero somos bicontinentales. Va a haber necesariamente una reconfiguración en el mundo geopolítica y la Argentina está inmersa en este mundo. El mundo está cambiando, hay posibilidades de insertarse muy favorablemente en el mapa del mundo. ¿Cuál es el mundo que viene? Porque esta es una pregunta que siempre me hacen. ¿Cómo yo veo el mundo? Hay una fragmentación logística y un mundo más conectado, más competitivo y mucho más estratégico que cualquier otro de los mundos que hemos conocido desde el Imperio Romano hacia hoy. ¿Va a haber competencia por los recursos? Sí, en energía, agua, alimentos y minerales, básicamente. La inteligencia artificial y la tecnología va a redefinir el comercio y va a redefinir la logística para la toma de decisiones. Con lo cual, va a haber una reconfiguración de industrias que tienen que ver con la logística. Otro tema es la reconfiguración del Pacífico. Cada vez más los países del Asia-Pacífico se posicionan y eso nos va a llevar a tener que mejorar nuestra estrategia en el siglo XXI. Y los corredores bioceánicos. A mí me encantan los corredores bioceánicos. Posiblemente yo no los vea funcionando al 100%, pero es una integración como nunca hubo. Piensen ustedes en la historia de América Latina, creamos países para defender o el Atlántico o el Pacífico. Ahora ya ni los Andes quedan como barrera. Si no nos integramos entre el Atlántico y el Pacífico, los que están en el medio desaparecen. ¿Cómo llevo esto a mi estrategia empresarial? Básicamente con 6 preguntas.
¿Dónde van a estar mis clientes dentro de 10 años? Básicamente entender esa evolución de la demanda a nivel global. ¿Por dónde pueden salir mis exportaciones? Entender las rutas logísticas de una manera más eficiente con mercados de mayor potencial de crecimiento. ¿Cuáles son mis proveedores críticos y dónde van a estar esos proveedores críticos para todo lo que yo tengo que hacer? ¿Qué infraestructura, sería la cuarta pregunta, necesito para poder desarrollarme y poder tener una habilidad competitiva con posibilidades de crecimiento? La quinta es, ¿cómo mejoro mi productividad? Yo siempre hablo de productividad, hacer más con lo que uno tiene, pero va a ser necesario invertir en tecnología, en procesos y en capital humano. No solo para hacer con menores costos, sino para garantizarle a mi cliente que yo soy confiable. Y por último, ¿qué riesgo geopolítico tengo que monitorear? Tengo que anticiparme al contexto geopolítico global para entender básicamente cómo van a funcionar los mercados. ¿Es complejo? Sí. Nosotros nos hemos dedicado los últimos más de 10 años a entender esta transformación compleja para distintas industrias, con lo cual hay que generar soluciones a medida, no se pueden copiar. Cada empresa es como cada familia, es un mundo diferente, pero la idea es qué impacto obtengo yo en el resultado, en lo que puedo hacer con lo que sé hacer desde el punto de vista del negocio. Bueno, hasta aquí hemos llegado y muchísimas gracias y estoy abierto a las preguntas que ustedes me quieran realizar. Bueno, antes que si van a empezar a hacer preguntas, yo quiero agradecerte, Diego, por la explicación súper clara. Hay un montón de información que creo que todos estamos procesando. Cuando conversamos sobre hacer esta charla, ¿no? Hablamos de esto, ¿no? Que pocas veces se habla en congresos, convenciones, Yo he encontrado que pocas veces se aborda este tema de esta manera, ¿sí? El tema de la geopolítica y cómo nos va a impactar. Y los últimos tips que me parecen brillantes, ¿no? O sea. Muchas gracias. La verdad que la geopolítica siempre estuvo en dos áreas, básicamente la militar y la de relaciones exteriores, pero el mundo ha cambiado tanto en los últimos, yo diría, 30 años, que es fundamental para las empresas. ¿Cómo se sostiene un Estado? Hace muchos años tuve la suerte de conocer a Michael Porter, y Michael Porter era un estudioso de economía que decía, ¿por qué fracasa una empresa? ¿Okay? Él estudió por qué fracasaban las empresas. Y una de las cosas que mencionó muy interesantemente es que el mundo está cambiando tan rápido que si las empresas no cambian antes que el mundo, se quedan. Y para esto hay que entender de geopolítica. Y la geopolítica en el mundo cambia porque tenemos cambios climáticos, tenemos cambios de consumo, tenemos cambios generacionales. Lo que yo expliqué de la Edad Media en Europa o en Asia o en África determina dónde va a estar mi consumidor o qué posibilidad tiene mi producto de ser vendido en algún lugar. ¿Ok? Cambia la tecnología, yo creo que la inteligencia artificial crea un nuevo mundo, pero no modifica todo esto que acabamos de hablar ahora. Es parte de, y entenderlo es bueno. Y si yo estuviera en cualquier empresa en mi país o en cualquier lugar del mundo, me haría estas 6 preguntas para entender de qué tengo que hacer. Yo sé que a veces la Argentina para el empresario es medio una maestría de la improvisación, pero y tienen sus razones los empresarios y los aplaudo y los apoyo, pero también el mundo cada vez busca menos improvisación. Y a veces hay que tomar decisiones de riesgo o decisiones ciertas para poder llevar adelante las cosas. Entonces, desde nuestra consultora hemos visto que esto, haciéndolo bien, funciona y las empresas pueden desarrollarse y crecer.
Y desde ya, gracias Cecilia por la invitación. Así que si alguien quiere consultar o preguntar, No sé si alguien quiere aprovechar y hacer una pregunta a Diego o a Sergio. Están todos tímidos o procesando demasiada información, me parece. Hubo opiniones, ¿eh? Hubo sí, opiniones. Ahí Leandro levantó la mano. Leandro, abrí el micrófono y hace tu pregunta, comentario, saludo, lo que quieras. Leandro, ¿estás ahí? No sé por si ahí levantó la mano por error. o se repitió. ¿Se arrepintió?